¿Sabías que el TEMEC tiene un mecanismo de defensa automática que México puede activar sin pedir permiso a Washington? No es una propuesta, no es una negociación futura. Está escrito en el tratado desde 2018. Y mientras Trump amenaza con aranceles del 25%, ese mecanismo le da a México el poder legal de responder apuntando exactamente a los estados que le dieron el triunfo electoral. El artículo 3119 del TEMEC es la cláusula que los asesores de la Casa Blanca no quieren que nadie analice en voz alta. Hoy en NotiMX vamos a hacer exactamente eso. Vamos a leer la letra chiquita del tratado que Trump presentó como su gran victoria comercial para entender por qué esa misma letra chiquita es el arma más precisa que México tiene disponible. Suscríbete a NotiMX y activa la campana. No te pierdas ninguna actualización de este análisis. El artículo 3119 del TEMEC establece el principio de reciprocidad vinculante. En lenguaje de tratado se llama suspensión de beneficios. En lenguaje simple significa esto. El TEMEC no es una sugerencia, es un contrato con penalizaciones. Si una parte rompe una regla, la otra tiene el derecho automático de responder con medidas de igual valor en el sector que más le duela al que incumplió. México no necesita esperar años a que un tribunal internacional emita un fallo. El propio tratado le otorga ese derecho de forma inmediata, una vez que se documenta el incumplimiento. Eso no se improvisa. El mecanismo funciona como un espejo legal. Si Washington impone aranceles al acero mexicano por $3,000 millones, México puede legalmente suspender beneficios equivalentes a ese mismo valor sobre productos específicos de Estados Unidos. No al azar, no sobre cualquier producto. Sobre los productos que generan el mayor dolor político interno en los estados que Trump necesita para ganar elecciones. Y ahí es donde la estrategia se vuelve verdaderamente brillante. México ya usó esta estrategia antes y los resultados fueron exactamente los esperados. En 2018, cuando la administración Trump impuso aranceles al acero y aluminio mexicanos, México respondió con una lista de retorsión quirúrgicamente diseñada. No puso aranceles a todo, no atacó por atacar. Seleccionó con precisión productos emblemáticos de estados con alto peso electoral para el Partido Republicano. Queso de Wisconsin, manzanas del estado de Washington, carne de cerdo de Iowa, whisky bourbon de Kentucky. ¿Por qué esos productos y no otros? Porque los productores de esos estados son los que presionan directamente a sus senadores republicanos para que detengan cualquier política que les cierre mercados. Repitamos esa cifra. México es el segundo comprador mundial de productos agrícolas de Estados Unidos. Compra más de $26,000 millones anuales en alimentos estadounidenses. Cuando ese flujo se interrumpe, aunque sea parcialmente, el granjero de Iowa no llama al embajador mexicano, llama a su senador republicano, y ese senador llama a la Casa Blanca. Es presión interna provocada desde afuera con total respaldo legal. Eso no es política reactiva, son números reales. Pero espérate porque hay una segunda capa de protección que la mayoría de los analistas no está mencionando. México no actúa solo bajo el TEMEC. Actúa simultáneamente bajo las reglas de la Organización Mundial del Comercio, que en su artículo 22.2 del Entendimiento de Solución de Diferencias permite solicitar autorización para suspender concesiones equivalentes cuando se demuestra que otro país las violó. Este término técnico tiene nombre propio en el derecho comercial internacional: anulación y menoscabo. En lenguaje práctico significa que México puede ir a Ginebra, documentar la violación con fechas y monto exacto, y obtener el respaldo jurídico de la comunidad internacional para sus medidas de respuesta. No es un truco, es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado. ¿Quién preparó esta arquitectura legal de dos niveles? Claudia Sheinbaum no llegó a Palacio Nacional a improvisar. Es una persona que entiende los sistemas desde adentro. Cuando ve una amenaza, no reacciona con declaraciones. Descompone el problema en variables. Identifica el punto de máxima vulnerabilidad del adversario. Construye la respuesta en silencio con los instrumentos legales que ya están disponibles. Mientras Washington anunciaba aranceles con fanfarria política, la Secretaría de Economía actualizaba la lista de retorsión. Cada estado identificado, cada producto calculado, cada monto verificado contra las reglas de la OMC para que ninguna medida pudiera ser impugnada como irracional. El tablero ya estaba armado. Lo que parece una respuesta es en realidad una trampa perfecta que lleva meses construyéndose en silencio. Para las familias mexicanas en Estados Unidos esto no es geopolítica abstracta.
Cada vez que México activa este mecanismo y la presión funciona como funcionó en 2018, el resultado directo es la reversión de los aranceles que amenazan los empleos en industrias integradas y la estabilidad del T-MEC. El productor de cerdo de Iowa que pierde acceso al mercado mexicano hace exactamente lo que México necesita que haga. Presiona a su representante en Washington. El senador republicano que recibe esa presión hace exactamente lo que México necesita que haga. Presiona al Ejecutivo para que baje la temperatura comercial. México no necesita ser el más fuerte en la negociación. Solo necesita que el dolor llegue a las personas correctas en el momento correcto. Trump llegó con una masa. México respondió con un escalpelo. La masa hace ruido y destruye sin discriminar. El escalpelo va directo a la arteria principal sin desperdiciar ni un movimiento. Trump diseñó los aranceles como herramienta de presión política. No calculó que esa misma herramienta activaría el mecanismo que le da a México el derecho legal de responder exactamente donde más duele políticamente. Al violar el tratado le entregó a México la justificación que necesitaba para ejecutar la lista de retorsión con total respaldo jurídico internacional. La firma de Trump en el T-MEC de 2018 es el aval legal de la respuesta mexicana en 2026. Lo que venga en las próximas semanas tiene 3 caminos. El primero, Washington recalibra los aranceles antes de que México active formalmente la cláusula. Es el acuerdo silencioso que no aparece en los titulares, pero resuelve el conflicto. El segundo, México presenta la notificación formal ante el panel del T-MEC. El proceso comienza y los mercados lo interpretan como una escalada real con consecuencias medibles. El tercero, y el más significativo, México activa la lista de retorsión completa sobre los estados electorales clave. Los lobbies agrícolas entran en pánico. El Congreso presiona al Ejecutivo. El costo político de mantener los aranceles supera el costo político de retirarlos. Lo que analizamos hoy no es teoría, es el mecanismo que Trump firmó sin leer las consecuencias. Primera, el artículo 3119 del T-MEC establece la reciprocidad vinculante. Si Washington viola el tratado, México tiene el derecho automático de suspender beneficios equivalentes. Sin pedir permiso, sin esperar un tribunal, el tratado mismo lo autoriza. Segunda, la lista de retorsión no es aleatoria, es quirúrgica. Queso de Wisconsin, manzanas de Washington, carne de cerdo de Iowa, bourbon de Kentucky. Los productos de los estados que deciden elecciones. Cuando esos productores presionan a sus senadores, la política comercial cambia sin que México tenga que levantar la voz. Tercera, el escudo de la OMC le da a México el respaldo jurídico internacional. No es un movimiento agresivo, es el ejercicio de derechos que Washington mismo acordó respetar. Tu generación conoce esta historia. Vio el México que aceptaba las condiciones del norte porque creía que no tenía más opciones. Y ahora ve a un México que llegó a esa misma mesa con el tratado abierto, en la página correcta, y una línea subrayada que dice exactamente hasta dónde puede llegar y con qué respaldo legal. Eso no es agresividad, eso es preparación. Y tú eres parte de ese México que lee la letra chiquita antes de sentarse a negociar. La soberanía de México se defiende ahora mismo, y nosotros vamos a estar aquí para contártelo con honestidad. Dale like si crees que México tiene todas las herramientas legales para defender su posición en julio. Suscríbete a NotiMX y activa la campana. Y dime en los comentarios, ¿crees que México va a activar la lista de retorsión completa sobre los estados electorales antes de que termine julio o va a preferir el acuerdo silencioso que resuelve el conflicto sin titulares? Nos vemos mañana.